Buenas tardes. ¿Puedes darles aplauso fuerte al Señor esta tarde? Porque Él es quien nos libra de batallas, Él es quien nos ha traído a este lugar. Y a ti te damos gracias, Señor. Pues buenas tardes. Este mes hemos estado estudiando a través de las Escrituras acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hemos podido ver cómo Él está con nosotros desde el principio. Él es alguien que está desde el principio de los tiempos aquí en la tierra. Él está paseándose y Él está enviado al corazón de cada creyente. Y hoy quiero hablar un tema especial del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene en su persona, Él se manifiesta de diversas maneras. A veces vemos que Él se manifiesta como un fuego ardiendo en nuestro interior. Él se manifiesta como un viento soplando en nuestras vidas. Él es el río de agua viva que fluye para vida eterna en nosotros. Y el aspecto que quiero hablar el día de hoy es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y la unción es una expresión de Dios que podemos ver a lo largo de las Escrituras. Y el tema de hoy se llama más unción, menos yugos. Más unción, queremos más de esa llenura del Espíritu Santo, queremos esa unción del Espíritu Santo y eso produce menos yugos. Y la unción es esta expresión de parte de Dios que podemos ver desde el Antiguo Testamento, que era algo físico, está representado con un aceite físico que estaba hecho con la oliva, que se apretaba tanto que tenía que ser estrujada y molida para que saliera el aceite. Y ese aceite estaba siempre en el tabernáculo, en el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Lo podemos ver en Éxodo 25, había un aceite para iluminación que nos compartía Gerardo hace un par de semanas, acerca de cómo ese aceite sigue siendo en nosotros el Espíritu Santo para que estemos encendidos y ardiendo por Dios. Y había otras cosas, pero dentro de todo estaba esta representación del aceite. Ese aceite siempre tenía que estar ahí en el tabernáculo y tenía una función. Y una de las funciones que tenía era ungir personas. Entonces, cuando un sacerdote venía, y lo podemos ver ahí mismo en Éxodo, se presentaba delante de alguien y se iba a ser ungido como sacerdote para ejercer todas las funciones dentro del tabernáculo y la presencia de Dios y ministrar al pueblo. Alguien se paraba delante de él y le vertía todo este aceite, lo bañaba desde la cabeza para que el aceite de esta unción quedara impregnado, lo bañaba y entonces eso marcaba su vida. Era una forma de apartarle para siempre, de ya no va a poder vivir como cualquier persona del mundo. En este aspecto él va a ser consagrado para ser un sacerdote. Y lo usaban para reyes, por ejemplo, en el caso de David, podemos ver que él era un pastor de ovejas, pero un día fue el profeta Samuel a su casa, llamó a los hijos, a todos los hijos de esa casa y mandaron hasta el último a David. Y cuando David estaba ahí parado, el profeta Samuel sacó este aceite de la unción, lo puso sobre su cabeza, lo echó sobre su cabeza y entonces él fue apartado para ser un rey. Aunque después estaba ahí la unción, él pasó por un largo proceso, un proceso difícil, pero él ya estaba apartado para ser ese rey. Y llegó a ser el rey que llevó a toda la nación a encontrarse con Dios. Y él fue apartado por esta unción. Y vemos la vida de Jesús, que Jesús mismo fue apartado y fue ungido. Y podemos ver en el libro de Lucas, si me pueden acompañar abriendo la escritura en el libro de Lucas capítulo 4. Podemos ver que Jesús mismo había sido ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él
pero le había ungido, y es lo que está diciendo aquí Jesús leyendo estas palabras que Isaías había escuchado desde hace tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para un propósito. Y empieza a hablar el propósito, pero Jesús está diciendo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor me ha ungido. O sea, lo mismo que ustedes saben de David, lo mismo que ustedes saben de los hijos de Aarón, lo mismo que saben de los sacerdotes y reyes que eran ungidos, bueno, el Espíritu Santo lo ha hecho en mi vida. Y este punto es tan importante porque de hecho, Cristo, el Mesías, la palabra literal para Mesías y para Cristo es el ungido. Cuando los judíos leían la Escritura, leían acerca del Mesías y literalmente significa el ungido. O sea, hay varios ungidos, pero Él es el ungido. Su reino va a ser para siempre, su sacerdocio va a ser para siempre. Mesías es el ungido. Y vemos en el Nuevo Testamento en griego, llamaron a Jesús Cristo, o sea, es Jesucristo, porque Cristo significa el ungido. En griego significa el ungido, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre él y a ser Rey de reyes y Señor de señores. Pero si Cristo significa ungido, yo quiero que esta tarde podamos pensar en la palabra cristianos. Decimos o nos dicen cristianos, pero si sabemos que Cristo es el ungido, ¿qué significarán estas tres sílabas? Cristianos. Significa que cada uno de nosotros está en esa unción, está en esa, o sea, en ese llamado de recibir una unción. La pregunta es si estamos viviendo de esta forma, si estamos siendo solo llamados cristianos o si realmente hay una unción en nuestra vida. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y Él me ha ungido. Y cada uno de nosotros somos ese pequeño ungido, y a veces la unción la podemos ver de diferentes formas o tenemos varias ideas, pero el modelo, el diseño de Dios es que todos los reyes y solo los reyes y todos los sacerdotes y solo los sacerdotes fueran ungidos. Pero la misma Escritura dice que tú y yo somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, si Dios dice que somos reyes y que somos sacerdotes, también nos está diciendo que no solo podemos y tenemos acceso a la unción, sino que es parte de nuestra identidad el que podamos venir con el Espíritu Santo y recibir esa unción para los planes que Él tiene para nuestra vida. Como seguidores de Jesús, ahora tenemos esa unción en nuestra vida, y quiero que podamos abrir la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Y dice el versículo 21, y Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió. Aquí vemos a la Trinidad. Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió. Es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu en nuestros corazones. Este es el diseño de Dios, que el Padre nos quiere confirmar en Cristo, nos quiere arraigar en Él, pero no podemos seguir al Señor si no tenemos la unción del Espíritu Santo. O sea, unción no es un momento
que ya solo cae sobre un profeta, sobre un sacerdote. Unción debe ser la forma en que estamos nosotros lubricados en nuestra vida para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, en las calles, necesitamos ese aceite de la unción para llevar a cabo lo que Dios quiere. Así es que el tema es más unción. Queremos realmente tener unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también la segunda parte es tener menos yugos. Y quiero ver este segundo concepto acerca de los yugos. Porque el propósito de Dios es que Él quiere llenarnos con ese depósito de esa unción. Pero hay veces que no podemos recibir completamente la unción de Dios, los sueños de Dios, los propósitos de Dios, porque hay algo que no nos está teniendo completamente en la unción de Dios. Un día Jesús se levantó y dijo en Mateo 11, y quisiera que fueran ahí, versículo 29. Y este es el propósito de Dios para ti esta tarde. Es el propósito de Dios para ti esta tarde. Mateo 11, versículo 29. Y son palabras que Jesús nos habla. Y Él nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Dios, de Jesús? Fácil. ¿Y cómo es su carga? Ligera. Y quiero que veamos un poco este versículo y nos habla de este concepto de yugo que para pues aquellos a lo mejor que tengan relación con la ganadería o la agricultura, pues puede que les sea más familiar. Pero este era un concepto muy familiar, no solo para los judíos que tenían este tipo de labor o actividad. Era un concepto de todo lo que representaba en ellos una carga. Este yugo, Jesús les está diciendo: yo sé que ustedes han vivido un yugo, pero lleven mi yugo y aprendan de mí. Y empieza a hablar de su carácter. Empieza a decir: yo soy manso y humilde de corazón. Entonces entendemos que Jesús quiere que tengamos su carácter, y Él es manso, Él es humilde. Y luego dice la parte central, si la pueden proyectar: y hallarán descanso para su alma. Y hallarán descanso para su alma. Yo estoy seguro que esta tarde algunos vienen a este lugar buscando un descanso para su alma. Estoy seguro que muchos de nosotros es lo que anhelamos, una etapa con un descanso para nuestra alma. Muchos hemos llegado al Señor desesperados por encontrar un descanso para nuestra alma. No un descanso de, pues estoy en la hamaca y con un coco junto a la playa, sino se trata de un alivio, de una solución, de abrir los ojos, de poder alcanzar los sueños de Dios que nos predicaba el pastor la semana pasada. Porque a veces dices: sí, yo he tenido un sueño, pero hay algo que me está amarrando y es inquietante. Rick Warren escribe algo en su libro 40 días con propósito, y es: sin propósito la vida pierde su sentido. La vida pierde su sentido. Y es verdad, cuando nosotros perdemos de vista el propósito de Dios en nuestras vidas, muchas veces empezamos a perderle sentido a la vida. Dice Jesús: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quisiera que pudiéramos ver algunas imágenes de lo que es este yugo, para los que no estamos muy familiarizados con estos términos. Pero yugo es simplemente esta herramienta que une a dos animales que están trabajando, y entonces les
une para poder trabajar y que los dos vayan al mismo ritmo. Y que donde va el más fuerte, allá vaya el otro que no es tan fuerte. Y donde va el que es más experimentado, ahí tiene que ir. O sea, el que lleva, uno de estos lleva más la carga que el otro y dirige al más joven, al más débil, al que está al lado, lo dirige. Aunque él no quiera ir, tiene que ir. Aunque él vea pues agua y quiere tomar y el otro no tiene sed, pues no va a tomar agua porque se sigue en derecho trabajando. O sea, va a ir al ritmo de quien está ahí en el yugo. Y la Biblia habla del yugo como una dirección espiritual. La Biblia dice que nos muestra cómo es el yugo una dirección espiritual a nuestras vidas. Y esa dirección espiritual va a tener una sujeción, un dominio sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones, sobre nuestras decisiones, sobre nuestra voluntad y pensamientos. El espíritu que gobierne en nuestra vida va a tener forma de controlar qué es lo que decidimos, qué es lo que pensamos, y por lo tanto va a terminar en lo que nos convertimos, en quienes vamos a hacer, qué actividades vamos a desarrollar, pero también en qué voy a hacer con mi matrimonio, qué decisiones estoy tomando con mi salud, con mi forma de decidir, con lo que estoy bendiciendo a otros o lastimando a otros. Todo eso pues yo lo voy a decidir porque el espíritu que hay en mí me está moviendo para que mi voluntad y mis decisiones sean moldeadas para lo que va a resultar de mis acciones. Y cuando nosotros vemos en nuestra vida que hay un yugo, tenemos que identificar qué yugo es. Porque esta tarde todos en este lugar vienen con un yugo. Todos tienen un yugo. Yo tengo un yugo en mis hombros. Ese yugo puede ser de dos tipos. O es el yugo que leímos, Jesús está diciendo, toma mi yugo y camina con él. Yo espero que todos en este lugar queramos ese yugo, pero puedes venir esta tarde con ese yugo. O puedes venir con un yugo de ataduras, con un yugo que hay de varios tipos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que hay varios tipos, nos muestra que hay varios tipos de yugo. Por ejemplo, habla de yugos con personas. Nos dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no te unas en yugos con asociaciones. Nos habla de nuestras relaciones. Entonces, ¿qué yugo tengo yo en mi vida? Tengo una relación matrimonial con un yugo que es de parte de Dios, que está caminando en la misma dirección hacia el propósito de no fracasar. Yo no estoy planeando para fracasar en mi matrimonio, sino estoy trabajando para alcanzar un matrimonio, una familia estable en los propósitos de Dios. Y ese es un tipo de yugo. Amistades que te pueden dirigir hacia lugares que te acercan a los planes de Dios, o son amistades o relaciones que se convierten en enfermizas, ¿no? Hay a veces que tenemos relaciones enfermizas y donde tú no quieres ir, pero como estás en un yugo con esa relación, vas hacia un lado que no quieres ir. También la Biblia habla de yugos como circunstancias. Por ejemplo, yugos políticos, esclavitud espiritual o circunstancias laborales. Hay yugos que están sobre una nación. Por ejemplo, en México nos quieren gobernar yugos en el ambiente espiritual, pero nosotros tenemos que decidir qué yugo va a estar sobre nuestras vidas. Aunque esté sobre la nación, no significa que esté sobre mi vida. Hay yugos con tiempos. Por ejemplo, hay yugos con el pasado. Hay yugos que tú puedes compartir y tú tienes en tu cuello y el pasado es el que te está llevando. Hay falta de perdón, hay falta de sanidad en tu corazón. Como ya la regué en esto, pues Dios no me puede usar. Como mi familia es así, o como yugos en el pasado, y quedarte atorado en el pasado es un yugo que te puede
estar atorando, o un yugo en el futuro, ¿verdad? Yo no hago ahorita porque ya después se solucionará. El yugo en el futuro, no estás nada más esperanzado que un día te va a llegar uno de esos WhatsApp de Bill Gates está regalando 1 millón y si mandas esto y tú dices, pero y entonces mandas el mensaje porque estás esperanzado a que pues Bill Gates te va a regalar dinero, ¿no? Y entonces andas compartiendo de todo, hasta angelitos ahí por WhatsApp y cosas que pues no tienen sentido, porque estás esperanzado, algún día va a pasar. Ahorita no, pero después sí. Y son yugos que te atan hacia tiempos. O hay el yugo que es el más importante, que es el que nos está diciendo Jesús, el yugo de quién es el Señor de tu vida. ¿Quién es el que está llevando la dirección de tu vida? Entonces la pregunta es, ¿bajo qué yugo está nuestra vida? Puedes hacerte esta pregunta esta tarde, ¿qué yugo tengo en mi vida? Que controla mi decisión, que controla mi caminar, que controla mi avance en la vida, que controla mis relaciones interpersonales, que controla si yo realmente estoy en control de qué decisiones, de lo que quiero hacer o no hacer, qué yugo está en mi vida. Porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quiero dar algunos puntos para poder contestar esta pregunta, ¿qué yugo tengo en mi vida? Y al responder qué yugo o cómo es el tipo de yugo que tienes, qué es lo que tú sientes o cómo estás caminando, muy probablemente te va a decir qué yugo estás teniendo en tu vida. Por ejemplo, Jesús dice que su yugo es fácil. ¿El yugo de tu vida es fácil o es difícil? Todo lo ves difícil, todo lo que se presenta. Estés trabajando con el jefe que estés trabajando, es difícil. Estés estudiando lo que estés estudiando, no, la escuela es la problemática porque es difícil. Estés haciendo lo que estés haciendo, todo es difícil o es fácil. Ahora, la palabra fácil no es pues que todo se da, ¿no? O sea, como que tú llegas porque más bien eso suena que eres suertudo, ¿no? Es que ese cuate todo se le da, todo se le hace fácil. Aquí el contexto de fácil, y hablando de yugo, mi yugo es fácil, quiere decir facilitador. O sea, es algo que está siendo facilitado, que tú llegas y no eres complicado, puedes hacer las cosas facilitando a otros. No entras en pleito o en discusiones porque facilitas el que se pueden dar las cosas. ¿Por qué? Porque esta herramienta de trabajo facilita que haya una producción, que la tierra se trabaje mejor, que puedan ir dos fuerzas multiplicadas mejor. Entonces, ¿eres el facilitador en tu matrimonio? ¿O eres difícil en tu matrimonio? Eres una persona difícil en donde estás, porque hay un yugo de esto. Otro parámetro. ¿El yugo que tienes es ligero o es pesado? ¿Cuál es el yugo de Jesús? El ligero, mi carga es ligera, lo que voy a poner en ti es ligero. Pero si tú no tienes el yugo del Señor, todo te es pesado. En este mismo libro de 40 días con propósito, que tiene muy buenos principios, tú puedes leer este asunto que analiza Eclesiastés y habla de cómo es la vida bajo el sol, ¿no? Eclesiastés habla mucho de este concepto de que bajo el sol todo es monótono, bajo el sol suceden las mismas tragedias, bajo el sol hay miseria, bajo el sol, como para qué te esfuerzas si finalmente pues todos estamos amolados, ¿no? Entonces bajo el sol es un ciclo repetitivo. O sea, bajo el sol es pensar, ¿para qué voy a tratar de dejar un vicio si ya sé que voy a caer? Entonces pues ya mejor ni lo dejo y para qué me haga. Eso es el pensamiento de bajo el sol, ¿no? O sea, bajo lo natural. ¿Para qué voy a tratar de mejorar a mi matrimonio? ¿Para qué voy a perdonar a mi pareja si sé que me lo va a volver a hacer? Hay una pesadez sobre esta generación de jóvenes que está pasando, ¿no? ¿Para qué me voy a casar si pues tengo un montón de pleitos? ¿Para qué voy a tener hijos si son una complicación?
Y es una pesadez de vida que el mundo dice, ay, es que es pesado, ven, yo te doy otras cosas que te son ligeras. Pero Jesús nos viene a quitar la vida bajo el sol y decir, bueno, tú vives bajo el sol, aquí estamos, pero no eres del mundo, aquí estamos, pero no somos del mundo, no nos amoldamos al mundo. La vida que Él nos ofrece está arriba del sol. Es decir, donde Él mismo es el sol y donde Él nos hace que la vida no sea una ligereza, porque Él carga nuestras preocupaciones, Él carga y nos dirige. ¿Cómo es tu yugo? ¿Tienes una dirección o una desorientación? O sea, tú tienes un yugo que sabes claramente a dónde vas, a pesar de los trancazos que hay alrededor, pero tú sabes que vas a llegar porque hay una dirección. O dices, no, es que yo iba para allá y ahora voy para allá y ahora ya no sé ni quién soy, ni qué pienso, ni en qué creo, ni por qué está esto, y entonces te desorientas. Con cualquier cosita hay una crisis de identidad. Hay un yugo en ti de orientación o de desorientación. ¿Es un yugo que te permite avanzar o es un yugo que estás en este ciclo hastiante, ¿no? O sea, que ya no le encuentras sentido a las cosas y no estás alcanzando realmente un avance en lo que tú te propones, en lo que viene de parte de Dios para tu vida? ¿Es un yugo que te une a Dios o te une con las tinieblas? ¿Es un yugo que te estás acercando cada vez más a Dios o que te está alejando de Él? ¿Es un yugo de libertad o es un yugo de esclavitud? Porque Jesús, aunque no nos quiere esclavizar, Él nos quiere poner su yugo encima. ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar una libertad para no regresar a la destrucción de las tinieblas o del enemigo. Y finalmente, analiza, ¿es un yugo que te acerca a la familia de Dios o que te acerca más como a los incrédulos, a los que no comparten tu fe? ¿Es un yugo que te está acercando a la familia que Dios te ha dado o es un yugo que te está agitando para dejar la familia de Dios? Y todos estos pueden ser conceptos o parámetros que nos pueden decir qué tipo de yugo es el yugo que traigo. A ver, hasta así como que si te duele el cuello, pues entonces quiere decir que hay un yugo pesado. El yugo de Jesús está sobre nuestras vidas, pero Él es el que ha llevado la carga, Él es el que ha llevado toda nuestra transgresión. ¿Cómo me deshago de los yugos? Si tú identificas que en tu vida hay un yugo que te está llevando a donde tú no quieres, que no te está permitiendo llegar a lo que tú quieres, a una clara visión de lo que Dios quiere de ti, pero tú dices, es que acabo dando vueltas y no avanzo, ¿cómo soy libre de ese yugo? Bueno, la respuesta está en Isaías 10:27. Isaías 10 es un contexto que nos está hablando el Señor y nos está hablando de cómo había un ejército y el ejército asirio, y el ejército asirio es un ejército que nos habla mucho de en quién estás confiando, de que tu vida está al borde, está al límite, está presionando para que tú dejes de creer en el Señor. Y aquí estamos viendo que el ejército asirio está intimidando al pueblo de Dios para cambiar ese yugo que ha tenido sobre ellos de esclavitud y poner un yugo más pesado, poner un yugo de hierro, y es lo que está amedrentando. Pero la promesa en medio de esta intimidación, la promesa del Señor es Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, o sea que la carga del enemigo será quitada de tu hombro y su yugo será quitada de tu cuello. Y pueden leer conmigo la segunda parte de este versículo. Y el yugo
se pudrirá a causa de la unción. ¿Puedes decirlo otra vez? El yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo que pueda estar en tu vida, los yugos que puedan venir porque a lo mejor tú decidiste mal, porque a lo mejor tú no estás confiando en Dios, porque a lo mejor hay una enfermedad o hay una aflicción o hay problemas o crisis en tu matrimonio o una crisis financiera o aspectos políticos. No importa cómo es el yugo, yo me aferro de la promesa de Dios que eso no me va a dirigir. Porque la unción del Espíritu pudre todo yugo. Me encanta esta palabra, que pudre, que deshace, que corroe todo yugo. Y esa es la promesa de Dios. Y quiero que podamos ver una ilustración. Ay, ayúdenme porque esto está muy pesado, por favor. No es cierto, no está pesado, pero la ilustración es que sí está pesado. Ok, pasen aquí al frente, por favor. Ok, donde va uno, pues va el otro, ¿verdad? A ver, ¿puedes dar un paso para acá? Donde va uno, pues va el otro, ¿no? Y a ver, si tú no te muevas, pero si tú quieres ir para el otro lado, no puede porque está atorado con el yugo. Entonces, este es la representación del yugo. Y lo que la Biblia nos está mostrando es que muchas veces podemos estar con yugos en nuestra vida, pero la unción que Dios envía pudre todo yugo. Entonces, si pueden dar media vuelta. ¿Son jóvenes valientes? Media vuelta. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Solo es media vuelta. Es que es ok. ¿Son valientes o necesitan equipo de seguridad? Equipo de seguridad. ¿Están listos? ¿Quieren o no quieren? Son valientes, ok. Ok, entonces vemos a alguien que tiene deseos de cambiar, alguien que tiene deseos de ir hacia los propósitos de Dios, alguien que tiene deseos de alcanzar el camino de Dios, tener el yugo, pero Jesús no es alguien que va a venir y va a poner un yugo sobre otro yugo. Él quiere poner su unción, y si Él quiere, ¿tú quieres los propósitos de Dios? Sí, sí quiero. ¿Tú quieres y estás dispuesto a deshacerte de este yugo o no? Sí. Ok, si Él no estuviera dispuesto, Jesús no va a poner un yugo sobre otro yugo. Él quiere romper nuestros yugos para que entonces podamos recibir ese yugo fácil y esa carga ligera en el Señor. Entonces, Él envía a su Espíritu Santo, y cuando nosotros vemos este versículo, tu unción pudre todo yugo, es como si podemos acercar esta parte, y entonces vemos que Dios empieza a derramar su unción sobre nuestras vidas. Y si podemos ver, ¿está sucediendo algo? Pues así como que a simple vista no, pero le decimos: Dios, yo quiero más de tu unción, yo quiero más de tu unción sobre mi vida, yo quiero más de ti, Espíritu Santo. ¿Y qué empieza a pasar con ese yugo? Que ese yugo se empieza a carcomer, porque no podemos tomar decisiones si Él no está, no podemos trabajar con nuestra propia dependencia, dependemos del Espíritu Santo, y cuando nosotros queremos más y nos sumergimos más en Él, su unción viene y empieza a pudrir todo yugo. Y su unción empieza a trabajar en nuestras vidas. Y yo creo algo, unción no es acerca de emociones, aunque Dios toca nuestras emociones. Unción tiene que ver con quién va a dirigir mi vida, quién va a tener el control del carácter de mi vida. Y la unción es la que permanece en mí. Y podemos ver que este yugo se empieza a pudrir, hasta que el yugo se deshace
y él es libre. Él ya no tiene más dependencia de el que estaba siguiendo. Ahora él puede seguir porque su yugo ha sido quitado. Su yugo ha sido quitado y ahora él es libre. Muchas gracias. Y Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. O sea, todos tenemos exposición a yugos en nuestras vidas. Pero si tú identificas esta tarde que necesitas una libertad en tu vida para servir al Señor, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para. Hay un para que Dios nos va a estar revelando. ¿Para qué te ha ungido el Señor? ¿Para qué te ha puesto en libertad? Y quiero volver a leer 2 Corintios. Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y yo quiero terminar con esta última pregunta. ¿Cómo recibo la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo recibo la unción del Espíritu Santo? La unción del Espíritu Santo es una unción impartida, pero necesitamos saber cómo la podemos recibir. Y quiero que me acompañen por último a Salmos 45. Y creo que ahí hay una respuesta de cómo podemos recibir la unción del Espíritu Santo. Y si bien es una unción transmitida, es cuando alguien te transmite esa unción. Y si bien puede ser algo físico, que alguien te ponga aceite en tu frente, en tu cabeza, está bien, la Biblia lo dice. Pero la unción y el aceite es el Espíritu Santo poniendo su presencia sobre nuestras vidas. Y dice Salmo 45:6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la injusticia, y por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Está hablando del corazón de alguien que busca a Dios, empezando por Jesús mismo, alineado a la voluntad del Padre, diciendo: amo la justicia, amo la forma en que tú haces las cosas, amo en cómo tú decides, amo en que tú eres quien está por mi vida, amo tus caminos y aborrezco la injusticia, aborrezco lo que no es tuyo, aborrezco lo que he hecho mal, aborrezco la maldad. Y cuando nosotros trabajamos en este principio, cuando nosotros nos rendimos ante el Señor y le damos libertad y le decimos, prácticamente le estamos diciendo: sé la autoridad de nuestra vida. Le estamos diciendo: amo tu justicia, Dios, pues me pongo bajo tu yugo, me pongo bajo lo que tú quieres porque yo quiero seguirte. Amo cómo haces las cosas. No entiendo siempre, no es lo más fácil, pero quiero facilitar y le digo: tú eres el Señor. Y de hecho yo creo que de eso nos habla la Biblia cuando dice: el Espíritu es Señor, y donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo con el yugo de Jesús, Él realmente es mi Señor. Donde Él va, yo voy. Donde Él se queda quieto, yo me quedo quieto. Donde Él escucha, yo escucho, porque Él es el Señor. Así es que 3 cosas para recibir la unción del Espíritu Santo. Número 1, enfócate en la palabra y en la autoridad de Dios. ¿Cómo vas a amar justicia? Nuestro corazón es engañoso, pero cuando vemos la justicia, la forma de cómo Dios hace las cosas, lo exploramos en la palabra, vamos a encontrar que hay una libertad en nuestra vida. Número 2, expresa tu fe. Y este es un asunto tal como podemos ver que
Un día un ciego le dijo: Jesús, ayúdame, ¿no? ¿Y qué quieres que haga por ti? Quiero ser sano. Un paralítico le dijo: quiero ser sano. ¿Por qué? Porque Jesús quería escuchar que ellos podían reconocer su necesidad. Y podemos nosotros decirle: Espíritu Santo, yo te pido, úngeme. Yo te pido, apártame para ti. Yo quiero amar tu justicia. Y número 3, activa la unción, permanece en ese yugo de parte del Señor. Y yo quisiera que nos pusiéramos de pie esta tarde. Y yo te pido que por un momento, con tus ojos cerrados, ahí en tu interior le digas: Espíritu Santo, ayúdame a identificar si hay yugos, ayúdame a identificar para quién estoy viviendo, y ayúdame a amar justicia, a aborrecer injusticia. Pídele al Espíritu Santo que empiece a obrar en ti para recibir esa unción. Y quisiera orar, y este es un tiempo muy especial. Les pido a todos que no nos distraigamos, que nadie salga del auditorio por un breve momento. Y a mí me gustaría dirigirme a las personas que vienen hoy por primera vez. Dios quiere una libertad impresionante para tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura, una nueva persona. No solo darte otra oportunidad, Él quiere hacerte nuevo. Él quiere que puedas encontrarle. Y si hay alguien que quiera recibir esta vida de parte del Señor, quisiera orar juntamente contigo. Si me puedes indicar con tu mano en alto si hay alguien que quiera orar, abriéndole su corazón al Señor. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús esta tarde? Que si hay alguien, nos gustaría verlos en la parte de atrás. Tenemos una sala de bienvenida donde puedes ir, que oren por ti, que puedan presentarte el mensaje de las buenas noticias de Jesús. Y mientras, vamos a cerrar diciéndole al Señor: aquí estoy, Dios. Y vamos a pedirle su unción de una forma como dice este salmo: Señor, que trabaje en mí ese amor para la justicia. Y la unción vendrá porque Él la manda del cielo, porque Él no nos quiere ver atados ni condenados. Y yo te pido que tú le digas con este canto o con tus palabras: Dios, aquí estoy y entrego mi vida hoy a ti. Señor, la unción que tú quieras poner en mi vida para ser un rey, para ser un sacerdote, mi vida está aquí, Señor, en tus manos. Tuyo soy, Señor, tuyo soy, Dios.